El principal objeto de estudio de la geografía, tal como indica la propia etimología de la palabra, es la descripción de la Tierra. Para ello, ha sido siempre necesaria la utilización de imágenes. La elaboración, lectura e interpretación de la información expresada mediante mapas ha sido y es uno de los objetivos más tradicionales de los geólogos. Un mapa es la representación, en una superficie plana y de tamaño menor, de la totalidad o parte de la superficie esférica de la Tierra. Para solucionar los problemas que plantea el trazado de un mapa, se deben tener en cuenta dos elementos fundamentales que denominamos base matemática y base geográfica. Mediante las proyecciones se da solución al primer problema. Algunos cuerpos geométricos pueden desarrollarse. En cambio, la esfera no puede transformarse directamente en una superficie plana. La imagen proyectada refleja en gran parte la realidad, aunque siempre se producen deformaciones. Las proyecciones son los sistemas geométricos mediante los cuales se traslada cada punto de la superficie esférica a un punto del plano. Existen diferentes tipos de proyecciones según la superficie sobre la que se realicen. Azimutales o cenitales. La Tierra se proyecta sobre un plano tangente en un solo punto, o bien secante. Pueden ser polares, ecuatoriales y oblicuas. Hay también distintos tipos según dónde se sitúe el punto desde el que se realiza la proyección: ortográficas, estereográficas. Todas tienen simetría radial alrededor del punto de tangencia. Los círculos máximos que pasan por él aparecen como líneas rectas. Todos los puntos sobre el mapa están en su verdadera dirección desde el centro del mismo. Cuando se emplean diversos planos tangentes, el conjunto forma una superficie poliédrica. Proyecciones cilíndricas. La red de paralelos y meridianos terrestres se proyecta sobre un cilindro que envuelve a la Tierra, siendo este tangente al ecuador o secante en dos paralelos. En el mapa que resulta de su desarrollo, los meridianos son rectas verticales equidistantes y los paralelos rectas horizontales perpendiculares a los meridianos, pero que no son equidistantes. Los paralelos están dibujados todos de igual tamaño, por lo que al aumentar la latitud y alejarse del paralelo de referencia, existe una deformación creciente. Una de las más utilizadas es la de Mercator, y la más importante es la UTM, o Universal Transversa de Mercator. Proyecciones cónicas.
La esfera se proyecta sobre un cono tangente a un paralelo, a lo largo del cual se mantiene la escala y tanto hacia el norte como hacia el sur se producen deformaciones, o secante a dos, conservándose en este caso la escala en la zona comprendida entre ambos. En estas proyecciones, los meridianos se convierten en líneas rectas que parten del polo y los paralelos en arcos de circunferencia concéntricos alrededor de aquel. El mapa es un sector circular y no un círculo completo. Las proyecciones originan ciertas deformaciones llamadas anamorfosis. Estas pueden afectar a los ángulos, a las superficies y a las distancias. Las que conservan la equivalencia de los ángulos se llaman conformes. Las que mantienen las superficies, equivalentes. Y las que lo hacen entre las distancias, equidistantes. La reducción de tamaño se soluciona mediante la escala, la relación de equivalencia, o sea, la proporción existente entre el mapa y la realidad. Cuando el territorio que se ha de representar es muy extenso, hay que reducir mucho la realidad para plasmarla en el mapa. Son los mapas a pequeña escala, que tienen por denominador una cifra muy grande. Las deformaciones son enormes y la información que se les puede añadir muy escasa. Si el territorio que se ha de representar es más pequeño, por ejemplo, una provincia, un término municipal, una ciudad, hay que reducir menos la realidad para trasladarla al mapa. El denominador es más pequeño y los mapas se denominan de gran escala. Las deformaciones debidas a la proyección son mínimas y la información que se les puede añadir muy grande. Si la escala es todavía mayor, aproximadamente a partir de 1 o 10.000, se denomina plano. Cuanto mayor es la escala, menor es la superficie que se puede representar. El segundo aspecto a considerar se corresponde con la información geográfica que deseamos representar. Tanto los aspectos matemáticos como los geográficos precisan, para poder dibujar un mapa con exactitud, la construcción de una red de triangulación y proyección sobre vértices geodésicos que cubra todo el territorio a cartografiar. Esa red de triangulación está formada por un conjunto de señales construidas sobre el terreno a fin de poder determinar sobre él los vértices de posición o geodésicos. Existen muchos tipos de mapas. Para clasificarlos se emplean diversos criterios. Así, según el sistema de proyección, pueden ser cenitales, cónicos, cilíndricos, según el tamaño de la escala, pequeña o grande, mapas o planos. Se denominan temáticos si se ha seleccionado un aspecto concreto de la realidad, geológicos, edafológicos, de vegetación, o si sobre ellos se representa un único hecho, de población, industria, agricultura. Existen también otros, como los mapas topográficos, que representan varios aspectos geográficos, aunque su elemento fundamental sea el relieve. Para mostrar cómo se hace, analiza e interpreta un mapa, nos vamos a centrar en concreto en el Mapa Topográfico Nacional de proyección cilíndrica, gran escala y con información geográfica exhaustiva de gran interés.
El Mapa Topográfico Nacional de España se elabora en el Instituto Geográfico Nacional, cuyo primer director fue desde 1875 don Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero. Además, en él se llevan a cabo todos los trabajos relacionados con ciencias geográficas, astronómicas y geofísicas. El Mapa Topográfico Nacional está compuesto por 1.130 hojas de escala 1/50.000. Desde 1975 se está elaborando otro nuevo a escala 1/25.000. A cada hoja 1/50.000 le corresponden 4 del 1/25.000. El sistema de proyección utilizado para su elaboración ha variado desde su inicio en 1853. Entonces se utilizó la poliédrica. Hoy se emplea la denominada Universal Transversa de Mercator o simplemente UTM, que es cilíndrica y conforme. En el mapa topográfico, el elemento esencial a representar es el relieve. Por tanto, a la dificultad de trasladar la superficie esférica terrestre a un plano, se une la de representar en él otra dimensión, las rugosidades de esa superficie. En los mapas más antiguos conocidos, solo se indicaba la posición de las montañas. Posteriormente, se añadieron símbolos que proporcionaran sensación de relieve. Uno de los más utilizados es el de los perfiles abatidos que aparecen en los mapas babilonios, egipcios y romanos. En los primeros, el abatimiento era en distintos sentidos, y desde los romanos, en el mismo. Más tarde, se utilizaron otros métodos como las líneas esquemáticas que marcan los ejes de las alineaciones, las curvas sombreadas, las normales, el sombreado y las tintas hipsométricas. Todos estos recursos se utilizan también en la actualidad. A finales del siglo XVIII, tras el descubrimiento del barómetro y el perfeccionamiento de los teodolitos, pudieron determinarse las cotas de altitud, lo que la calidad de la representación del relieve mejoró. En 1728, el holandés Crookes utilizó por primera vez en las curvas batimétricas de un canal del norte de Holanda el sistema de representación de curvas de nivel. Las curvas de nivel, o isoipsas, son líneas imaginarias que unen puntos situados a la misma altura sobre el nivel del mar. En España se introdujo en el Mapa Topográfico Nacional en 1875. Las curvas de nivel se pueden completar con el sombreado, suponiendo que la luz incide con un ángulo de 45 grados desde el vértice noroeste, con las tintas hipsométricas y con la simulación del relieve, como es el caso de las hojas llamadas en relieve. La red geodésica aporta un sistema de referencia espacial para la recogida de la información geográfica. En España, la red geodésica estaba constituida por 3 redes de triangulación
realizadas sobre vértices colocados a 3 distancias diferentes, denominadas de primero, segundo y tercer orden. Actualmente existe una red de primer orden llamada RPO y otra de orden inferior conocida como ROI. Los trabajos de campo y levantamientos topográficos para trazar las redes de triangulación y representación del relieve se han realizado tradicionalmente con los teodolitos, tomando como base de trabajo los términos municipales, plasmados en hojas a escala 1/25.000, denominadas minutillas, que se realizaban manualmente. Hoy son muy utilizados los distanciómetros. Para la recogida de la información, desde 1956 se utiliza la fotogrametría, basada en el uso de pares estereoscópicos, es decir, fotografías aéreas con un solape de recubrimiento que permite la visión en 3 dimensiones. Posteriormente, la utilización de aparatos apropiados o restituidores hace posible la fiel representación del terreno. Otra técnica actual para la recogida de la información y posterior realización de mapas es la teledetección. Consiste en la captura de imágenes mediante el empleo de sensores remotos y cámaras de vídeo colocadas en los satélites artificiales. Desde ellos se emiten señales digitales que se pueden tratar mediante ordenador, lo que supone un gran avance hacia la perfección de los mapas. La cartografía automática o procesamiento de la información mediante el empleo de ordenadores permite en la actualidad mayor precisión y rapidez en la confección de los mapas. Para representar el relieve, el sistema de curvas de nivel permite restituir con gran precisión las formas del terreno y las pendientes que lo configuran. Con ellas puede representarse cualquier tipo de elevación o de depresión. Las curvas de nivel poseen una serie de características. Son equidistantes. No pueden cortarse o coincidir. Todas son cerradas si se considera un mapa completo, isla, continente. Algunas están numeradas indicando la altura exacta en metros. Suelen ser las curvas maestras. Su numeración es uniformemente creciente o decreciente. La equidistancia en el mapa topográfico nacional a escala 1/50.000 es de 20 metros y en el 1/25.000 de 10 metros. Junto al relieve se introduce otra información, datos técnicos como el sistema de proyección o la escala, símbolos y signos convencionales que se utilizan para representar la hidrografía, los usos del suelo, vegetación, hábitat, cultivos. Las redes de comunicación y signos especiales, desde vértices geodésicos hasta conducciones de combustible, edificaciones, límites administrativos. Todo ello se imprime con tintas de diferente color. Por último, la toponimia, expresión de los nombres de los núcleos de población, ríos, montes, lugares
se escribe sobre el cuerpo del mapa, proporcionando otra información complementaria de sumo interés. Además de representar la superficie terrestre, un mapa es una valiosa fuente de información científica, un instrumento de investigación y un documento histórico. Por ello, es muy importante la correcta lectura de toda la información presente en él. Eso permite, tras su análisis e interpretación, describir el espacio de que se trate como si se hiciese de la realidad. En el caso del mapa topográfico que nos ocupa, la hoja se identifica por el nombre y el número. Se dan sus coordenadas geográficas, longitud y latitud, que posibiliten también su situación en la esfera terrestre. Ello facilitará además la localización de cualquier punto de la superficie representada. Para localizar de forma aproximada un punto en el mapa, basta con trazar desde él una perpendicular al encuadre lateral más próximo al punto. Eso nos dará la latitud. Desde el mismo punto se traza una perpendicular al encuadre superior o inferior, obteniendo así la longitud. Una primera observación del mapa permite hacerse una idea global de la superficie topográfica representada. Para ello, es preciso analizar individualmente las formas básicas más representativas, localizarlas en el mapa, ver cómo se relacionan e integrarlas en el relieve del conjunto. Un análisis más detallado del relieve ayuda a completar la visión general anterior. Ello se consigue mediante la realización de secciones topográficas o perfiles resultantes de cortar la superficie terrestre por planos verticales perpendiculares a las curvas de nivel. Para obtener perfiles adecuados del relieve deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos. Elegir una zona representativa de la superficie de estudio. Seleccionar bien la escala. Sobre todo en regiones con desniveles escasos, conviene exagerarla en altura, con el objeto de apreciar con suficiente detalle las variaciones de desnivel, teniendo en cuenta hacerlo lo indispensable y lo menos posible. Para llevar a cabo el corte o perfil topográfico se precisa papel milimetrado. En primer lugar, se traza una recta sobre el mapa. Sobre ella se lleva el papel milimetrado y se señalan las intersecciones del corte con las curvas de nivel, marcando las alturas de las curvas maestras. Posteriormente, se proyectan los puntos del corte sobre la línea de base del eje de coordenadas. Cada uno de ellos representa una altura que se lleva sobre la perpendicular según la escala vertical elegida. Finalmente, se unen todos los puntos mediante una línea. Cuando las curvas de nivel están muy separadas y son muy escasas, indican que las diferencias de nivel no alcanzan variaciones de altura superiores a las del reducido valor de la equidistancia, lo que supone que la topografía es plana. Si las curvas de nivel son numerosas y están próximas, indican mayor valor de la pendiente. La topografía tiene importantes desniveles.
El aumento o la disminución del valor de las curvas desde un punto indica el sentido de la pendiente. En todo corte topográfico es muy importante que se tengan en cuenta una serie de aspectos. Localizarlo y orientarlo por medio de la latitud y longitud del punto inicial y final del mismo. Trazarlo perpendicular a las curvas de nivel. Comprobar si las cumbres son escarpadas, curvas muy próximas, o redondeadas, curvas más separadas. Además de cortes aislados en distintos puntos de interés de la hoja, pueden realizarse cortes seriados con los que poder comparar distintos perfiles. Y también bloques diagrama. Cortes sucesivos llevados después en perspectiva con un ángulo de 30 o 45 grados que permiten obtener una mejor imagen del relieve. Además del análisis del relieve, el mapa topográfico nacional permite el estudio de otros aspectos naturales, la hidrografía, la vegetación, a partir del mapa puede obtenerse, mediante métodos sencillos, el análisis de las redes de drenaje, el reconocimiento de áreas de vegetación similares, distribución de masas forestales. Los aspectos no naturales, aunque no aparezcan en la realidad, como los límites administrativos, suponen hechos de gran interés en el análisis del mapa. El hábitat, las vías de comunicación, tendidos eléctricos y telefónicos, usos del suelo rurales y urbanos, proporcionan una información sobre la zona cartografiada de incalculable valor para un estudio de la ocupación humana. Una vez analizados todos los elementos físicos y humanos presentes en la hoja, se está en disposición de describir el fragmento de superficie terrestre que representa. En este caso podemos señalar una serie de alineaciones montañosas paralelas de dirección suroeste-noreste, de cumbres redondeadas y pendientes suaves o medias, separadas por amplios valles aprovechados para embalsar las aguas de sus ríos. Una vegetación variada de coníferas, monte alto y monte bajo. Una serie de pequeños núcleos de población dispersos por la zona menos abrupta del espacio cartografiado. Una red de comunicaciones relativamente densa comunica estos núcleos entre sí y con la región próxima. El gran avance en el conocimiento de la Tierra puede hacer pensar que la cartografía es hoy menos necesaria, pero la cada vez más solicitada precisión para todo tipo de obras humanas sigue haciéndola imprescindible. Además, la distribución espacial de los seres humanos y de sus actividades sigue necesitando de los mapas para su mejor comprensión. Por eso, son un elemento de trabajo imprescindible para el geógrafo. Por otra parte, los planetas que componen el sistema solar son conocidos cada vez más gracias a la moderna tecnología para la captación de imágenes.